te deseo un excelente día. Bienvenido, bienvenida a Palabra Sanadora. El día de hoy, indagando, investigando, he encontrado información de altísimo valor que sé que vas a aprovechar inmediatamente tengas la información. Hoy, en Palabra Sanadora, te hablaré acerca de la meditación. Pero lo abordaremos desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito científico, para comprender y para saber cómo esta gran estrategia nos puede servir en el día a día para ayudarnos a crecer como personas. Roger Walsh. Meditación. El presente texto fue un aporte que, como material de trabajo, presenté ante un grupo de amigos psiquiatras, neurólogos y psicólogos dentro del marco de un seminario sobre acompañamiento psicoterapéutico a enfermos terminales. Desde mi doble condición de terapeuta y meditador desde hace más de 20 años. En un principio, este material fue recibido por mis compañeros con las naturales reservas de quienes desconocían a fondo su contenido, pero a medida que fuimos trabajando el texto y, sobre todo, a medida que se animaron a llevar a la práctica las técnicas que en él se describían, la actitud cambió radicalmente y dio paso a un entusiasmo que hoy día, 10 años después, es suficientemente intenso en algunos de ellos como para proseguir con las prácticas meditativas. Para hacernos una idea de hasta qué punto la meditación es desconocida en Occidente o mal entendida o asociada a grupos religiosos o sectas, podemos analizar el término utilizado para denominar la técnica, es decir, la palabra meditación, la cual tiene un valor semántico cortical, reflexivo, etc. Sin embargo, el término original sánscrito es dhyana, el cual significa exactamente lo contrario: un estado de silencio mental, de música callada, de perfecta quietud que queda muy lejos del significado del término occidental. Ahora sí, comenzamos. El término meditación se refiere a toda una familia de prácticas dirigidas a entrenar la atención con la finalidad de aumentar la conciencia y poner bajo control voluntario los procesos mentales. Su objetivo último es desarrollar la más profunda comprensión de la naturaleza de los procesos mentales, de la conciencia, de la identidad personal y de la realidad, así como desarrollar estados óptimos de bienestar psicológico y de conciencia. Pero entendamos ahora un poco de su historia. A través de los siglos se han desarrollado prácticas específicas de meditación que reflejaban las intuiciones, tendencias y culturas de sus practicantes. Por ejemplo, las prácticas habituales enseñadas por Buda hace 2500 años se han mantenido en su forma original en el sudeste de Asia. Pero en el Tíbet han sido elaboradas en una serie de prácticas que acentúan la imaginación visual, y en Japón se han integrado en el taoísmo y otras prácticas para formar el Zen. En las 2 últimas décadas ha eclosionado en Occidente un gran interés por la meditación. Hasta entonces solo se podían encontrar contados y dispersos centros de interés, frente a los cuales se relacionaban con escepticismo
y desconfianza generales. Son varios los factores que han contribuido al cambio de perspectiva. Entre otros factores, podemos comentar los movimientos a favor del potencial humano, el hundimiento de los sueños materialistas y la búsqueda en el interior de aquella satisfacción que no se encontraba afuera. Un creciente interés por las culturas y filosofías no occidentales y la investigación sobre la naturaleza de los estados alterados de conciencia. A partir de la investigación de los estados alterados de conciencia, se ha llegado al reciente y sorprendente reconocimiento de que las disciplinas de algunas grandes religiones pueden considerarse como tecnologías específicas de estados de conciencia, mediante las cuales se intenta promover los estados más elevados de la conciencia. El núcleo esotérico de estas disciplinas, en contraposición a los dogmas accesibles a las masas, propone prácticas nítidamente diseñadas, dirigidas al entrenamiento de la conciencia y de los procesos mentales, y consideradas como base imprescindible de una labor ventajosa en estas disciplinas. A partir del reconocimiento de estos postulados, se cobró conciencia de que la autorrealización, en la acepción occidental de este término, no era el sumum del bienestar psicológico. Más bien, comenzó a reconocer que había otros bienes y otros estados de conciencia más allá de los descubiertos por los modelos psicológicos tradicionales de Occidente, y que algunos de estos estados abarcaban potenciales radicalmente diferentes y mucho más amplios que los aceptados hasta entonces. Así, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual de la meditación? Una de las psicoterapias innovadoras más extendidas y populares es probablemente la meditación. Varios millones de personas la han aprendido en Estados Unidos y es aceptada por unos 50 millones de personas en Occidente. En Oriente, su situación es la misma que hace siglos, una disciplina ampliamente practicada, considerada como una práctica central por mucha gente que desea explorarse o desarrollarse en los más altos niveles psicológicos o religiosos. En Occidente, solo un porcentaje relativamente pequeño de personas practican la meditación desde esa perspectiva. En cambio, son muchas las personas que la utilizan buscando beneficios a corto plazo como relajación, el dominio del estrés, la autoconfianza y una intensa sensación de bienestar psicológico. Los psicólogos de la conducta y los practicantes de la salud mental también se han ido interesando por la meditación, viendo en ella tanto una herramienta para la facilitación de la eficacia del terapeuta, como una estrategia autorreguladora aplicable a diversos desórdenes clínicos. Un considerable conjunto de investigaciones empíricas ofrece evidencias de su eficacia clínica y da apoyo a algunas aspiraciones de los practicantes clínicos, manifestadas a través de los siglos. La bibliografía relativa a las investigaciones empíricas ha aumentado rápidamente. Más de la mitad se ha publicado en los últimos 5 años. Recordemos que esta conferencia fue presentada en los años 80. Entonces, comencemos a comprender un poco mejor la teoría en relación con la meditación. La meditación proviene de y conduce a una concepción de la naturaleza humana, de la mente, de la psicología y de la conciencia,
que en algunos aspectos difiere notablemente de la perspectiva psicológica tradicional de Occidente. En este apartado analizaremos primero la naturaleza del modelo de meditación. Luego lo compararemos con los conceptos tradicionales en Occidente. Y finalmente estudiaremos los mecanismos que pueden estar implicados en la producción de los efectos de la meditación. Modelo meditativo de la conciencia. Nuestros modelos psicológicos y psiquiátricos presuponen un número limitado de estados de conciencia, entre los cuales el estado habitual de vigilia es considerado como el estado óptimo. Otros estados pueden ser considerados funcionalmente útiles, como por ejemplo el estado del sueño, pero la mayor parte se consideran estados degenerados y disfuncionales en uno u otro sentido, tales como el delirio, la psicosis o la intoxicación. No se considera posible la existencia de otros estados de conciencia más funcionales que el estado habitual de vigilia. Por el contrario, la mayoría de las teorías meditativas consideran el estado habitual de vigilia como un estado subóptimo. La mente, mientras está en este estado, es vista como si una gran parte estuviera fuera del control voluntario, produciendo continuamente una corriente de pensamientos, emociones, imágenes, fantasías y asociaciones, corriente que en gran medida queda fuera del reconocimiento de la propia persona. Se afirma que toda esa actividad distorsiona nuestra conciencia, nuestros procesos perceptivos y el sentido de nuestra identidad en un grado no reconocido. Tal distorsión es denominada en diversas tradiciones como maya, samsara o ilusión. El término ilusión ha sido entendido con frecuencia erróneamente como inexistencia del mundo. En el contexto que nos ocupa, significa que la percepción está distorsionada hasta un grado no reconocido y que por tanto se convierte en una percepción ilusoria. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los problemas humanos provienen de la incapacidad no reconocida para distinguir las fantasías y distorsiones de la mente de los datos sensoriales objetivos. Raramente reconocemos o experimentamos el hecho de que somos creadores activos de nuestras propias percepciones y que la antipatía, la provocación, la atracción, aversión, belleza, fealdad, etc., que creemos ver en el mundo son creaciones de nuestra propia mente. Según Alpert, de texto de 1975, nos dice: somos prisioneros de nuestra mente. El reconocimiento de este hecho es el primer paso en el viaje del despertar. Y continúa Walsh diciéndonos: afortunadamente, tales afirmaciones sobre la naturaleza de nuestro estado mental habitual, sobre las deficiencias de nuestra conciencia, sobre el carácter involuntario y no reconocido de muchos de nuestros procesos mentales y sobre las distorsiones a las que estamos sometidos, son afirmaciones fácilmente accesibles a la comprobación personal. Quien quiera que esté dispuesto a emprender un periodo de entrenamiento intensivo de observación de sus procesos mentales, por ejemplo, un retiro de 2 semanas de meditación comprensiva, Insight Meditation, se dará cuenta de estos hechos lastimosos. Uno de los postulados más importantes en todas las tradiciones meditativas es que tales fenómenos
han de ser experimentados y conocidos directamente por el individuo, en lugar de ser aceptados a partir de lo que otros afirmen. Más de un científico de la conducta y más de un terapeuta que había oído hablar de estos temas fue sacado de su estado ilusorio a pesar suyo, llegando a reconocer por su propia experiencia la verdad de tales afirmaciones. Una atención meditativa entrenada revela que nuestra conciencia habitual está inundada por un flujo continuo de pensamientos subliminales, de diálogos internos, de fantasías. La conciencia, al perderse en ese proceso mental y al identificarse con él, queda restringida, derivando hacia un estado no reconocido de trance. Así, desde la perspectiva meditativa, el habitual estado de conciencia es visto como un estado de hipnosis, aunque para ello no se requiera el reconocimiento del trance ni de la correspondiente constricción de la memoria, ni tampoco la memoria del sentido de identidad anterior a la hipnosis. Los pensamientos con los que nos hemos identificado crean nuestro estado de conciencia, de identidad, de realidad. En palabras mismas de Buda, somos aquello que pensamos. Desde esta perspectiva, el ego viene a representar la constelación de pensamientos con los que nos identificamos habitualmente. Viene a la existencia tan pronto como la conciencia se identifica inconscientemente con el pensamiento. De hecho, la observación meditativa profunda revela que aquello que nosotros asumimos como nuestro ego o sí mismo, self, continuo y permanente, resulta ser un influjo rápido de pensamientos que a causa de nuestra habitual limitación de conciencia es percibido como sólido y continuo. Este fenómeno sería análogo a la sensación de continuidad y emotividad que se produce al percibir los fotogramas individuales y sucesivos en una película. Dado que las tradiciones meditativas consideran como subóptimo el estado habitual de conciencia, no es de extrañar que defiendan de manera clara la existencia de otros estados óptimos de conciencia. En efecto, sí, sugieren que existe un amplio abanico de estados alterados de conciencia y que algunos son potencialmente útiles, considerando estos como estados de conciencia más elevados. La expresión entrecomillada, claro está, de más elevado, atribuida a un determinado estado, indica que éste incluye todas las capacidades y potencialidades de los estados habituales, pero que además incluye otras potencialidades adicionales. Esos estados más elevados se realizan mediante entrenamiento mental, mental training. La meditación constituye un tipo particular de entrenamiento. Los estados más elevados no se consideran como algo creado ex novo, sino como estados preexistentes, aunque velados, cubiertos. A causa de la actividad mental habitual y de las distorsiones, han devenido en imperceptibles. Por tanto, el desarrollo es visto como un reconocimiento, como una toma de conciencia de tales estados a través de un aprendizaje y de una reducción de los hábitos y procesos mentales inhabilitadores, distorsionantes, de tal manera que puedan emerger las capacidades y los estados preexistentes. Encima del desarrollo mental están aquellos estados de conciencia que son el objetivo de la meditación avanzada. Estados conocidos diversamente como iluminación, liberación,
Son estados en los cuales se dice que la conciencia ya no se identifica con nada. Sin la identificación exclusiva se trasciende la dicotomía yo, no yo. El individuo se percibe a sí mismo como ninguna cosa y como todas las cosas al mismo tiempo. Es decir, el individuo que se halla en esos estados de conciencia se experimenta a sí mismo como una pura conciencia, ninguna cosa, incluso como el universo entero, es decir, todas las cosas. Todas las defensas desaparecen, puesto que por un lado, experimentándose a sí mismo como ninguna cosa, no hay nada que defender. Y por otro, experimentándose a sí mismo como todas las cosas, no hay nada contra lo cual haya que defenderse. Tal experiencia de conciencia incondicionada o pura es beatífica y otorgadora de felicidad. En la tradición hindú, esta experiencia se describe como abarcadora de Sat Chit Ananda, realidad, conciencia, felicidad. Estas descripciones pueden evocar a quienes no tienen la experiencia estados paradójicos, incluso estrambóticos, raros. No obstante, existe gran semejanza en las descripciones que a través de las culturas y de los siglos nos han dejado quienes las han vivido. Las descripciones de tales estados de conciencia son lo bastante consistentes para formar la base de aquello que se ha dado en llamar filosofía perenne, la cual versa sobre una descripción de la conciencia y de la realidad que se encuentra en el núcleo de todas las tradiciones meditativas y yógicas. Ahora haremos una comparación entre el modelo meditativo y el occidental. Al comparar los modelos meditativos con nuestros modelos psicológicos tradicionales, se produce necesariamente aquello que Thomas Kuhn en 1970 llamó colisión de paradigmas. ¿Qué ocurre cuando se analizan las premisas que aportan nuestras disciplinas occidentales de la conciencia? En primer lugar, ocurre que quedan descartadas todas aquellas otras premisas que preconicen la existencia de auténticos estados más elevados de conciencia, puesto que se considera que el estado habitual es el óptimo, y por tanto no queda lugar para otro mejor. Y dado que muchas de las experiencias que acompañan a los estados más elevados no forman parte de la tradición occidental, esas premisas no solo se rechazarán, sino que se considerarán patológicas. Así, por ejemplo, ocurre con respecto a experiencias como Satori o Kensko, experiencias de breve iluminación que van acompañadas de un sentimiento de unidad, de ser una sola cosa con el universo. Dado que el modelo de Occidente solo reconoce estas experiencias cuando se dan en estados de extrema psicosis, tenderá a reducirlas al nivel de lo patológico. Cuando no se tienen en cuenta premisas paradigmáticas distintas, resulta muy fácil repudiar estos fenómenos como insensatos o incluso patológicos, lo cual es una equivocación que han cometido incluso algunos de los más importantes profesionales occidentales de la salud mental occidental. Así, por ejemplo, Freud repudió la experiencia oceánica como un desamparo infantil. Alexander interpretó la meditación como una catatonía autoinducida. Y el Group of Advanced Psychiatry consideró a los místicos como psicóticos borderlines. Cuando cambiamos de perspectiva y examinamos el modelo de Oriente, encontramos conclusiones más sorprendentes desde el punto de vista del modelo meditativo. La perspectiva de este es intrínsecamente mucho más amplia que la del modelo occidental, ya que abarca
un más amplio abanico de estados de conciencia, sin dejar de incluir aquellos estados considerados por Occidente. De hecho, el modelo occidental puede considerarse como un subgrupo específico del modelo meditativo. Podríamos decir que el modelo occidental es al modelo meditativo lo que en física el modelo de Newton es al modelo de Einstein. El modelo newtoniano se aplica adecuadamente a objetos que se mueven a velocidades relativamente bajas, pero no se adecua a objetos que se mueven a altas velocidades. En cambio, el modelo einsteiniano se adecua tanto a bajas como a altas velocidades. El modelo newtoniano es, a pesar de sus limitaciones inherentes, perfectamente comprensible si se aborda desde la lógica einsteiniana. No obstante, lo contrario no ocurre, es decir, la lógica einsteiniana y los fenómenos que explica resultan incomprensibles dentro del marco newtoniano. Todo intento de análisis de un modelo más amplio desde la perspectiva de un modelo menos amplio es inadecuado y conduce necesariamente a conclusiones falsas. En consecuencia, todo aquello que cae fuera del modelo menos amplio es necesariamente mal interpretado. Al considerar nuestro estado habitual de conciencia desde el modelo oriental más amplio, llegamos a conclusiones extraordinarias. Nuestro modelo tradicional define la psicosis como un estado de conciencia en el cual la realidad no se percibe bien o se distorsiona, no existiendo reconocimiento de tal distorsión. Desde la perspectiva del modelo meditativo, resulta que esta definición de psicosis coincide con nuestro habitual estado de conciencia, que al ser subóptimo, ofrece una percepción distorsionada de la realidad y en el que además no existe un reconocimiento de la distorsión. Desde esta perspectiva, el estado habitual es visto como un trance, entre comillas, hipnóticamente restringido. Del mismo modo que las personas que viven en una ciudad no reconocen la polución y la visibilidad limitada, y que solo las reconocen cuando suben a una montaña cercana, la mayoría de nosotros vivimos la vida inconscientes de las restricciones de la conciencia. Ahora pasaremos a los posibles mecanismos en la producción de efectos meditativos. Con toda probabilidad, hay un notable número de mecanismos que intervienen en la producción de los efectos de la meditación. En este apartado, analizaremos primero los posibles mecanismos propuestos por la psicología y la neurología de Occidente. Posteriormente, pasaremos a analizar el modelo de la psicología budista. Desde cierta perspectiva, la meditación puede considerarse como un incremento progresivo de la toma de conciencia de los contenidos mentales. Esto queda particularmente claro en ciertas prácticas, tales como la meditación comprensiva, en la cual el estudiante se entrena para observar e identificar de manera rápida y precisa todos los contenidos y procesos mentales. Es un proceso lento en el cual el progresivo refinamiento de la percepción da como resultado la eliminación de la conciencia de sus sustratos cada vez más sutiles de identificación. Se llega a reconocer los pensamientos con los cuales la conciencia se había identificado. Por ejemplo, si aparece el pensamiento «estoy asustado» y se contempla justamente como un pensamiento, ejerce poca influencia. En cambio, si el individuo se identifica con ese pensamiento, entonces lo que experimenta verdaderamente es que está asustado. Esta identificación pone en marcha un proceso de autocumplimiento, de profecía autocumplida por la cual la experiencia y los procesos psicológicos correspondientes
se presentan para validar la realidad con la cual el individuo se haya identificado. El pensamiento "estoy asustado" ya no es una cosa que pueda ser vista, sino un pensamiento desde el cual se ve e interpreta todo lo demás. La conciencia, que tiene la capacidad de trascender y de estar por encima de toda posición particular, ha quedado ahora restringida de manera que ve el mundo desde una única perspectiva que se autovalida. Sin embargo, y aquí cita Walsh a Schumacher 1977 diciendo lo siguiente: no hay nada más difícil que volverse críticamente consciente de las presuposiciones del propio pensamiento. Todo pensamiento puede ser escrutado directamente, excepto el pensamiento con el cual se hace el escrutinio. Finaliza la cita. Mediante la elevación de la conciencia que una persona entrenada es capaz de producir, puede reconocerse nuevamente el pensamiento individual. Al reconocerlo como lo que es un simple pensamiento, el individuo da el paso de pensar que es una persona asustada, va a la experiencia de ser consciente de un pensamiento. Este proceso podría considerarse como una deshipnosis. Todavía hay otra serie de mecanismos implicados en los efectos de la meditación. Se trata de mecanismos psicológicos entre los que se incluye relajación, desensibilización global respecto a anteriores estímulos productores de estrés, contracondicionamiento, expectación, desautomatización, alitación y otros factores mediadores cognitivos. A nivel fisiológico, los mecanismos aludidos incluyen reducción del metabolismo y de aurosal, lateralización hemisférica, un cambio de actividades relativa de los hemisferios cerebrales, resonancia y coherencia de las ondas cerebrales, cambio en el equilibrio entre los componentes de excitación e inhibición del sistema nervioso autónomo. Otra manera de considerar los mecanismos meditativos es aplicando el modelo sistémico de conciencia de Charles Tart. Este autor considera la conciencia como un sistema dinámico y complejo constituido por varios componentes tales como el pensamiento, la emoción, la atención, la identidad, aurosal, etc. Los diversos tipos de meditación pueden ser considerados como diferentes modos de cuidar componentes específicos. Mientras que la meditación intuitiva, Insight Meditation, entrena específicamente la atención, otras técnicas actúan sobre la emoción y el sentido de identidad. Algunas prácticas recurren a estrategias específicas que podríamos reconocer como un contracondicionamiento o un contracondicionamiento clásico para el desarrollo. Aunque las diferentes prácticas utilicen diferentes puntos de partida, es importante darse cuenta de que todas se proponen llegar a un estado final común, la iluminación. Hay también varias psicologías no orientales que intentan explicar cómo son los efectos meditativos. Un modelo psicológico budista basado en factores mentales es particularmente útil cuando se desea hacer comparaciones con las prácticas occidentales psicoterapéuticas. Los factores mentales son cualidades o estados de la mente encargados de determinar la relación entre la conciencia y el objeto de la conciencia. Walsh entenderá por objeto de la conciencia el estímulo sensorial del cual la conciencia se da cuenta. Así, por ejemplo, el factor mental de la aversión describe un estado en el cual la conciencia tiende a retirarse o a evitar un estímulo particular. La psicología budista describe alrededor de 50 factores llamados factores de iluminación. Se trata de 7 cualidades que son desarrolladas deliberadamente por los meditadores budistas. Se afirma que cuando están desarrolladas y equilibradas entre sí, dan como resultado una relación óptima de la conciencia respecto a cada momento de la experiencia.
Así, por ejemplo, se aconseja al meditador que se mantenga estrictamente ético en todas sus conductas. La psicología budista recomienda que como mínimo se imponga freno a la mentira, al robo, a la conducta sexual desviada, desordenada, quiere decir, homicidio y consumo de intoxicantes obnubiladores de la mente. Tradicionalmente, tal refreno se denomina purificación, entre comillas, gracias a la cual se apartan gradualmente las motivaciones y los comportamientos incapacitadores y contraproducentes. Esta ética no se ha de confundir con un moralismo impuesto o sancionado externamente que surgiera de una perspectiva en que la conducta es juzgada como correcta, incorrecta, buena, mala. Todos los meditadores se dan cuenta muy rápidamente de que la conducta no ética está motivada por emociones y estados como la ambición, irritación, aversión, etc. Y que tal conducta no ética potencia a su vez estados los cuales disocian la mente dejándola agitada, culpable y atrapada, todavía más que por un refreno inhibidor. Otras prácticas resultan provechosas porque implican un fenómeno de la generosidad y el servicio a los otros, como caminos que conducen a la reducción de autocentraciones y deseos egoístas. El meditador se ve inducido a ser selectivo en la amistad, ya que las personas que no participan de los motivos requeridos pueden no ofrecer el adecuado entorno para las prácticas iniciales. Los practicantes pueden verse también atraídos hacia un género de vida conocido como simplicidad voluntaria. Gracias a una práctica cada vez más profundizadora, los meditadores se dan cuenta de los efectos disociadores de la ambición y el apego. Al mismo tiempo, adquieren mayor capacidad para generar por sí mismos la sensación de bienestar y las emociones positivas que antes obtenían a partir de objetos y estímulos externos y de los cuales dependían. En consecuencia, experimentan una menor necesidad de poseer, por ejemplo, el último y más grande modelo de coche, embarcación o televisor. El placer más grande lo encuentran en profundizar la sensibilidad hacia el fluir de la experiencia, momento a momento. Cada momento se convierte, con independencia de aquello que se esté haciendo, en una fuerte y multifacética estimulación. La meditación es para la mayoría de las personas un lento proceso acumulativo. No se debería comenzar a practicar a no ser que se estuviera dispuesto a comprometerse a una práctica diaria de al menos un mes de duración. Puede empezarse con sesiones cortas de 20 minutos a media hora, 1 o 2 veces al día. Aquellos que deseen implicarse de golpe pueden comenzar con un retiro en el que el practicante se entregue a la meditación más o menos continua, durante un periodo que puede durar desde un día hasta varios días, incluso semanas. Esta última modalidad es más difícil realmente, ya que una práctica intensiva puede resultar realmente trabajosa para un principiante, aunque sin duda es más recompensadora. Incluso unos días nada más de práctica intensiva pueden ser suficientes para lograr una serie de experiencias e intuiciones que vayan más allá del horizonte de la vida diaria. Por lo demás, se ha de advertir que aunque es posible hacer ciertos progresos por uno mismo o sin asistencia especial, la práctica intensiva es facilitada en gran manera por un buen profesor o guía que tenga ya una considerable experiencia en la disciplina. Ahora bien, entremos a este nuevo tema, los tipos de meditación. La práctica de la meditación puede dividirse en dos categorías principales: prácticas de concentración y prácticas de conciencia. La meditación de concentración
Tiene como objetivo desarrollar especialmente la habilidad de la mente para enfocar la atención imperturbablemente en objetos específicos como la respiración, una emoción o un factor mental. La meditación de conciencia se centra en la naturaleza de la mente, de la conciencia y del flujo continuo de la experiencia, momento a momento. La meditación Zen o la meditación intuitiva, Insight Meditation, pueden considerarse como entrenamientos de la conciencia, cuyo objetivo último es que el individuo se abra a la concienciación de cualquier cosa que pase o se dé en el campo de la conciencia. Profundicemos un poco en la meditación de concentración. En la meditación de concentración, el individuo intenta fijar la atención en un estímulo específico, como la respiración. Pero el principiante comprueba enseguida que la atención se mantiene fija solo durante un periodo notablemente corto de tiempo, y que pronto se encuentra perdido en las producciones de la fantasía, en el diálogo interior o en un soñar inconsciente de un tipo o de otro tipo. Cuando el individuo se da cuenta de la divagación de su atención, intenta inmediatamente fijar de nuevo la atención en la respiración, hasta que vuelve a producirse el mismo fenómeno de la divagación, con lo cual se obtiene una sorprendente y desconcertante constatación de que el grado de conciencia y control sobre los procesos mentales es mucho más pequeño de lo que generalmente se cree. La mayoría de los meditadores principiantes quedan sorprendidos al constatar cuán grande es la parte de su vida y de sus procesos mentales que está, en realidad, guiada por un inconsciente piloto automático. Dado que sin haber tenido nunca una experiencia personal, es muy difícil llegar a conocer el poder y el alcance que tiene el automatismo de nuestra vida mental habitual. Vale la pena que el no meditador ensaye el siguiente ejercicio. Tome un despertador y ponga una alarma para un mínimo de 10 minutos. Siéntese cómodamente, cierre los ojos y ponga toda su atención en las sensaciones que la respiración produce en el abdomen. Intente captar únicamente cómo el abdomen sube y baja mientras pasan los instantes. Sube y baja. No permita que su atención divague ni por un momento. De cada respiración, mientras continúa poniendo atención en estas sensaciones, comience a contar las respiraciones en orden descendente, de manera que cuando llegue a 1, empiece nuevamente por 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 y así sucesivamente. Si pierde la cuenta o si la mente se aparta de las sensaciones, aunque sea por un instante, recomience a contar desde 10. Si se pierde en sus fantasías o se distrae a causa de estímulos externos o internos, reconozca simplemente lo que pasa y conduzca otra vez la mente con suavidad, sin irritarse, a la respiración, recomenzando la cuenta de nuevo. 10, 9 y así sucesivamente. Siga
este ejercicio hasta que suene el despertador. Entonces, calcule el tiempo que ha estado realmente consciente de la experiencia de su respiración. La mayoría de la gente descubrirá que el porcentaje de tiempo que invirtió de modo plenamente consciente en las sensaciones de la respiración fue muy pequeño. Si se continúa la práctica dedicándole periodos más largos, se descubrirá que los porcentajes van a ser todavía más pequeños de lo que al principio se pensaba, ya que antes no se estaba capacitado para constatar cuánto tiempo se invierte en fantasías. Con este ejercicio podemos hacernos al menos una idea del problema. Gracias a una práctica prolongada, se consigue una mejora gradual de la concentración. Los meditadores son capaces de mantener la atención cada vez más tiempo. Mientras se va practicando, sobrevendrá un conjunto de experiencias tales como calma, ecuanimidad, sensación de ligereza y bienestar, y, más tarde, un conjunto de estados alterados de conciencia. Ahora abordaremos la meditación de conciencia. Aunque la práctica de la concentración es en sí misma provechosa y placentera, algunas tradiciones orientales la consideran como un instrumento facilitador de la meditación de conciencia. Las prácticas de intuición y de conciencia se proponen también orientar la atención, pero permiten cambios en esta atención para poder fijarse en algún aspecto predominante del campo de conciencia. Así, por ejemplo, el individuo puede comenzar fijando la atención en la respiración, cuando otros estímulos tales como pensamientos, sensaciones o emociones se convierten en predominantes. Se permite a la mente fijar la atención en estos fenómenos, analizando cada uno de ellos sucesivamente. Al actuar así, el primer nivel de intuiciones que aparece es el de las llamadas psicodinámicas, es decir, el individuo se da cuenta de pautas de pensamiento y conducta como las que reconoce nuestra psicoterapia tradicional. A medida que se profundiza en la práctica y gracias al desarrollo de una capacidad significativamente mayor de concentración, calma y ecuanimidad, se obtienen profundas intuiciones acerca de la naturaleza de los procesos mentales. Este nivel de intuición permitirá ya una iluminación sobre la manera en que está construida la mente. Se comienza a ver, por ejemplo, el modo en que un solo pensamiento concreto puede aparecer en la conciencia y modificar toda la percepción. Se descubre que la aparición de un deseo modifica la percepción y produce un estado y un sistema motivacional ordenado, destinado no solo a obtener el objeto que se desea, sino también a retenerlo firmemente y a ofrecer resistencia frente a cualquier intento conducente a su pérdida. Simultáneamente se pueden observar asociaciones y temores relativos a esa posible pérdida del objeto. Se comienza, de este modo, a obtener una comprensión íntima de la naturaleza de procesos tales como la motivación, la percepción y la yoidad. Todo lo relativo a la mente se ve como sometido a un cambio constante y desaparece la ilusión de pérdida en lo más profundo. Gracias a esta constatación, se elimina la motivación egocéntrica y sobreviene una más elevada identificación con los otros y con un universo cada vez más amplio. El conjunto de experiencias es extraordinariamente amplio e intenso, y mucho mayor que en otros ámbitos de la vida diaria. De hecho,
En la meditación se puede dar casi cualquier tipo de experiencia como resultado de una mayor apertura y sensibilidad. Los meditadores más experimentados afirman que lo que tiende a surgir cuando se continúa teniendo experiencias más y más profundas es una calma subyacente y una ecuanimidad no reactiva, las cuales permiten observar sin agitación, sin actitud defensiva y sin interferencias ese mayor número de experiencias. El individuo se identifica más y más con el observador o testigo tranquilo de esas experiencias, más que con las propias experiencias en sí mismas. Numerosos meditadores entre los científicos de la conducta han relatado que a medida que continuaban meditando, conseguían una comprensión más profunda de las afirmaciones de otros practicantes más avanzados, lo cual demuestra que la comprensión intelectual en esta área requiere una base experiencial y que aquello que resultaba incomprensible en una etapa inicial puede llegar a comprenderse una vez que el individuo ha experimentado alguno de los procesos meditativos. Y hay que tener algo muy presente. Ocasionalmente, algunas de las experiencias pueden resultar perturbadoras. Por ejemplo, experiencias de ansiedad, ira o cambio perceptivo en la sensación de sí mismo y de la realidad. Estas experiencias pueden ser francamente intensas, pero en general se agotan espontáneamente después de una corta vivencia de las mismas. En muchos casos parecen representar una mayor sensibilidad y un afloramiento de previos recuerdos y conflictos psicológicos reprimidos. Por tanto, la incomodidad de estas experiencias puede considerarse el precio necesario para conseguir procesarlos y llegar a liberarse de ellos. Llegamos finalmente a las aplicaciones. Quizás la mejor manera de comprender las aplicaciones de la meditación sea considerándolas según los niveles psicológicos en los que intervienen. Podemos distinguir 3 niveles psicológicos: el nivel terapéutico, el nivel existencial y el nivel soteriológico o salvífico. El nivel terapéutico está ordenado esencialmente a reducir una patología declarada. El existencial se propone la confrontación de los datos de la existencia tales como responsabilidad, finitud, muerte. El soteriológico persigue la liberación o iluminación y como tal ha recibido poco apoyo en los modelos tradicionales de Occidente. Walsh cita a Gordon Allport A. Smith. Sobre la psicología de la liberación no sabemos nada. Finaliza cita. Profundicemos un poco en el nivel terapéutico de la meditación. Un considerable volumen de información empírica sugiere que la meditación puede tener a nivel terapéutico un amplio campo de aplicación, tanto en desórdenes psicológicos como en somáticos, y particularmente en desórdenes psicosomáticos. Va surgiendo la evidencia de que la meditación puede potenciar el bienestar psicológico y la sensibilidad perceptiva. Disponemos de numerosos estudios que describen la eficacia de la meditación para la ansiedad inespecífica o para la ansiedad neurótica o para las fobias específicas, como la fobia a los espacios cerrados, a los exámenes, a permanecer solos, a los ataques cardíacos. La investigación clínica confirma que puede reducir el consumo de drogas y el alcohol. También
existen informes sobre los beneficios psicosomáticos. Se ha utilizado la meditación con éxito para la rehabilitación tras infarto de miocardio, para tratar el asma bronquial y el insomnio, o para reducir la hipertensión. Otros efectos beneficiosos se han observado también en la población no enferma. La meditación favorece el control de sí mismo, proporcionando una mejora de la confianza y la autoestima, así como la capacidad de empatía y autorrealización. En resumen, los resultados de la experimentación indican claramente que la meditación puede tener un considerable valor terapéutico. No obstante, cabe plantear algunas objeciones a estos informes. Hay algunos puntos que no quedan claros. Por ejemplo, algunos de los estudios empíricos han sido criticados por deficiencias metodológicas y por ausencia de grupos de control adecuados, por considerar expectativas en realidad inciertas y efectos placebo, y por utilizar procedimientos de medición imprecisos. Además, según ciertos estudios, la meditación no sería necesariamente más eficaz que otras estrategias autorreguladoras como el entrenamiento en relajación y en autohipnosis. En cambio, otros estudios sugieren que, según el relato de los sujetos, las experiencias meditativas están más llenas de significado y son más placenteras y relajantes que otras estrategias. Aunque no pueda establecerse mediciones objetivas, los pacientes que se benefician en mayor grado de la meditación son probablemente aquellos que no sufren trastornos graves y que poseen una ubicación interna de control.